A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo conocer la voluntad de Dios, y la prédica de referencia es la número 6, y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente. Todo creyente que fue escogido por Dios necesariamente va a experimentar el bautismo en Cristo, instantes en que es ungido en Cristo, dando lugar al inicio de una unión orgánica en la que tenemos una misma vida con el Señor, con mira a tener una misma naturaleza, cuando llegamos a ser una sola voluntad con Él. Al ser ungidos, contamos no solamente con un espíritu de fe, en la cual por un lado tenemos el interruptor espiritual, que es nuestro espíritu humano, que cierra y abre paso a la luz de la vida. Y por otro, tenemos a la ley del espíritu de vida, que permitirá que su luz resplandezca en nuestros corazones, que es el conocimiento de su voluntad, que se convierte en nuestra fuerza natural, fortaleciendo nuestro hombre interior mediante la enseñanza de la unción. Y sólo así seremos llenos del pleno conocimiento de su voluntad, de acuerdo al plan que diseñó para cada uno de sus escogidos, teniendo en cuenta la perspectiva eterna de su beneplácito. 2 Corintios 1:21, Romanos 6:5, 2 Corintios 4:13, 2 Corintios 4:6, Efesios 3:16, Salmo 119:35. En la prédica de referencia número 6, titulada Vivir en la voluntad de Dios es pasar de nuestro yo a Cristo. Habíamos dicho que todo creyente escogido cuenta con el interruptor espiritual y que por invocar de veras al Señor, como lo señala Salmo 145:18, el espíritu humano es avivado. Vamos a 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nosotros sabemos, hermanos, que todo es en el espíritu y tenemos un interruptor espiritual. ¿Y ese interruptor espiritual cuál es? Es nuestro espíritu. No es el espíritu de Dios, sino es nuestro espíritu. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor de veras, estamos llamando a la persona de Cristo en espíritu, porque estamos mencionando el nombre del Señor y en esa mención tocamos el espíritu del Señor. Y el Señor aviva el espíritu humano. A efecto de avivar nuestro espíritu, la luz de la vida, que lo señala en Juan 8:12, va a resplandecer en nuestros corazones. El que ha aceptado el llamamiento celestial va a tener esa luz, y esa luz va a alumbrar toda nuestra alma, incluso nuestra conciencia. Vamos a 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para el conocimiento de su voluntad. Para eso somos alumbrados, hermanos, porque lo que a Dios le importa es que su voluntad se lleve a cabo aquí en la tierra. Y no se puede llevar a cabo en tanto no se haga en nuestra vida primero. Pasar de nuestro yo a Cristo es pasar de la voluntad de la carne a la voluntad de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el tiempo que resta? Desde el momento, hermanos, que hemos recibido la vida de Dios, a partir de allí hay un tiempo que el Señor nos da para vivir a Cristo, para hacer testimonio de ese vivir elevado que tanto mencionamos desde este púlpito, que es Cristo manifestado en el hombre. Y para vivir
esta vida piadosa, este vivir elevado, que es estar en la voluntad de Dios, tenemos necesariamente que vivir una vida crucificada, una vida de negación. Vamos a 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por eso que en unas prédicas pasadas habíamos dicho que la voluntad de Dios fue dado solamente a los escogidos. Tenemos que vivir una vida crucificada, una vida de negación. Por eso que en Filipenses 1:21 Pablo dice lo siguiente: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morimos a diario, hermano. Tenemos que negarnos a nuestros anhelos, a nuestros deseos, a nuestros hábitos pasados. Esa es la prédica de referencia. Pasar de nuestro yo a Cristo. Mira lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué nos está diciendo? En términos de nuestra experiencia espiritual, podemos decir que hay un cambio de persona, de yo a Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gálatas 2:20 decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquí Cristo es reemplazado por la gracia, y solo Cristo como gracia de Dios puede producir la iglesia de los primogénitos. Reina Valera dice una congregación, Recobro dice la iglesia de los primogénitos. Esa iglesia gloriosa que está en el libro de Efesios 5:27, por la cual Cristo viene. Entonces, hermanos, pasar de nuestro yo a Cristo es pasar del viejo hombre al nuevo hombre. Y si estamos en el nuevo hombre, entonces tenemos un nuevo nombre. Dios cambió el nombre de Abraham, cambió el nombre de Pedro, cambió el nombre de Pablo. Nosotros tenemos un nuevo nombre en Cristo Jesús, porque somos parte de esa nueva creación. Eso es lo que nosotros hemos visto, hermanos, en la prédica de referencia. Ahora, en el tema que nos ocupa, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Hemos dicho anteriormente que solo los escogidos de Dios van a conocer su voluntad, pero específicamente en cuanto al fundamento de esta voluntad, que es el beneplácito de Dios. Y eso lo podemos ver, hermanos, en Hechos 22:14. Vamos allí. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad. Veas al justo y oiga la voz de su boca. Pablo, en este mismo capítulo 22:13, exclama lo siguiente: vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Qué miró? Miró el beneplácito de Dios, miró a Cristo, porque Cristo es el misterio de Dios. Y esa es la primera visión que tenemos que tener. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia, no se trata de decir, hermano, yo vi a Cristo en una figura y lo vi vestido de tal manera y peinado de tal manera. No es así, hermano. Cuando Pablo vio en Ananías y lo miré, él estaba viendo la palabra revelada en él. Momentos antes, Pablo, en ese instante llamado Saulo, le preguntó a esa voz, ¿quién eres, Señor? Y esa voz le contestó, yo soy Jesús. Y después de estar 3 días en ayuno y en oración, él dijo, y lo miré, cuando fue tocado por Ananías. Estaba viendo el misterio de Dios. Vamos al libro de Mateo 16:16 y el 16:18. Aquí podemos ver 2 revelaciones que Pedro recibió. Y nosotros tenemos que tener estas 2 revelaciones como hijos de Dios. Pero si tenemos la primera, ya estamos calificados como escogidos de Dios. Y necesariamente vamos a tener la segunda en algún momento. 16:16 de Mateo, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios mismo le reveló a Pedro su misterio. Y el misterio de Dios, ¿quién es? Cristo. Y Pablo, camino a Damasco, tuvo esa revelación. Pero Dios nos tiene que llevar a la otra revelación, necesariamente, el misterio de Cristo.
¿Y cuál es el misterio de Cristo? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ahí le cambió de nombre, era Simón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sabemos que la iglesia gloriosa es el reino de los cielos. Es la esfera que el hombre necesita para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que tener esta primera visión, el misterio de Dios que es Cristo, el cual es su beneplácito, y que lo señala Efesios 1, 9 al 10. Nosotros sabemos que todo escogido tiene que tener estas dos revelaciones. Y lo sabemos porque lo dice Efesios 5, 32. Vamos allí. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que en estos tiempos ha sido revelado. Cristo y la iglesia, que ambos constituyen la nueva creación, un solo espíritu. La unión de Cristo con la iglesia, la cabeza con el cuerpo, es un solo espíritu. Vamos a 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso, hermano, no es suficiente el bautismo en Cristo, porque el bautismo en Cristo es el inicio de ser uno en el Espíritu con el Señor. Ahí tenemos la unión de vida, pero tenemos que llegar a tener la unión de voluntades. Y solamente cuando tenemos la unión de voluntades, nos constituimos en un solo Espíritu con el Señor. Pero el tema es cómo conocer la voluntad de Dios. El hecho de haber tenido la experiencia del bautismo en Cristo ya nos califica como escogidos de Dios. Y como tal, hemos sido salvos de la condenación en la que toda la humanidad está arrastrada. Pero necesitamos, hermanos, avanzar. Y no es suficiente conocer el beneplácito de Dios en esa primera revelación que hemos tenido. No es suficiente. Tenemos, hermanos, que tener la visión de la iglesia. Tenemos que tener la visión del misterio de Cristo. Y para eso tiene que haber un deseo de parte nuestra de querer cumplir la voluntad de Dios. Porque si no hay ese deseo, el Señor no nos va a revelar su voluntad que tiene para cada uno de nosotros. Si bien es cierto que hay una voluntad suprema que apunta al beneplácito de Dios, pero también hay una voluntad individual. Esa voluntad individual, hermanos, está diseñada para cada escogido y es diferente para cada uno de nosotros. Y si nosotros queremos que Dios nos revele su voluntad, tenemos que partir del hecho de mostrarnos dispuestos a cumplir esa voluntad, como ocurrió con Pablo. Vamos al libro de Hechos 9:6. Pablo, en su segunda pregunta que le hace al Señor, es la siguiente. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí hay una disposición de Pablo. Es una disposición irrestricta de querer cumplir la voluntad de Dios. Entonces, tenemos una voluntad suprema que tiene como principio el beneplácito de Dios. Pero esta voluntad suprema, hermanos, solo se va a llevar a cabo en cada uno de nosotros cuando llegamos a conocer la voluntad individual que Dios tiene para nosotros. Por eso que tenemos que considerar tres cosas para llegar a conocer la voluntad de Dios, principalmente. Una de ellas es la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que meditar en esa palabra. Vamos al libro 5:39 de Juan. Mira lo que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor quiere que la estudiemos para meditar en ella. Mira lo que dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es palabra de Dios, hermano. Nos está diciendo que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y no solamente eso, tenemos que meditar en esa palabra. Esa es una de las formas que Dios nos señala para llegar a conocer su voluntad. Y no solamente la voluntad suprema, en donde hay mandatos, sino dentro de esa voluntad suprema está la voluntad individual de cada uno de nosotros, que Dios diseñó para cada uno de nosotros.
Mira lo que dice Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Quiere que la meditemos, hermano. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, en el bautismo en Cristo, la palabra está almacenada en nuestro espíritu. Pero necesitamos que esa palabra también esté en nuestra mente. Y está en nuestra mente porque hemos escudriñado la palabra, porque hemos meditado la palabra. Y para que veas que la palabra está en nuestro espíritu, por un lado, vamos al libro de Juan 15, 4 y 7. La primera parte de 15, 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Las palabras es Cristo mismo. Cuando recibimos a Cristo, hemos recibido a la palabra y necesitamos meditar en esa palabra. Pero para meditarla tenemos que escudriñarla. Y cuando la escudriñamos y la meditamos, el Señor nos garantiza que seremos prosperados. Lo creemos, hermano. Y necesitamos que esta palabra esté almacenada en nuestra mente ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar, ante cualquier necesidad que tengamos de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es invocar esa palabra. Y si no tenemos la palabra precisa, invocar su nombre. Porque al invocar su nombre, estamos llamando a la persona de Cristo, que es el Espíritu. Y el Espíritu es la palabra. Señor Jesús. Por eso mira lo que dice 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Señor Jesús. Nosotros tenemos que anhelar recibir la luz de la vida, para que alumbre nuestros corazones y específicamente alumbre nuestra mente. Y esa palabra no quede como letra en nuestra mente, sino que esa palabra se convierte en espíritu y luego se convierte en vida. Mira lo que dice Juan 6:63. El espíritu con mayúscula es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando la palabra se queda en la mente, se queda como letra y la letra mata. Dicho de otra manera, es carne. Y esa palabra, cuando recibe la luz de la vida, es espíritu y por lo tanto es vida, por lo tanto es Cristo. Entonces, una de las formas, hermano, para conocer la voluntad de Dios es almacenar la palabra en nuestra mente, pero que no quede allí, sino que tenemos que invocar el nombre de veras. Y para que sea de veras, tenemos que negarnos a la rebeldía, porque Dios jamás va a revelar su palabra a uno que esté en rebeldía. No digo que tenga que desaparecer totalmente la rebeldía para que Dios nos revele no solamente la voluntad suprema, sino nuestra voluntad individual. No, pero el Señor tiene que ver en nosotros la disposición de esa negación y el hecho práctico de llevarlo a cabo. Señor Jesús. Luego tenemos otra forma que el Señor nos presenta para llegar a conocer esa voluntad suprema, como vuelvo a repetir, y esa voluntad individual. Y es mediante la voluntad individual que el propósito de Dios se va a llevar a cabo en nuestras vidas. Otra de las maneras es mediante las oportunidades divinas, mediante las circunstancias. Vamos al libro de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Dios no quiere escuchar de nosotros decirle, Señor, yo te amo. La manera de mostrarle nuestro amor hacia Dios es guardando su palabra. Hemos visto en el punto anterior que es necesario escudriñar la palabra de Dios, almacenarla en nuestra mente para recibir la luz de nuestro interior. Porque si no tenemos la palabra en nuestra mente, ¿qué va a alumbrar? Porque la palabra específica viene desde el interior y alumbra la misma palabra que tenemos en nuestra mente. Déjame decirte una cosa, que la unción es en el espíritu, pero la enseñanza de la unción se da en nuestra mente, porque es el mover del espíritu que viene de nuestro interior a nuestra alma. Necesitamos entonces, en el primer punto que hemos señalado, almacenar esa palabra. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero aquí, en este segundo punto, en la que el Señor se vale de las circunstancias, que la palabra lo llama las oportunidades, y que están encerradas en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, para que andemos en esas buenas obras. Él la califica como buenas obras. Vamos a Efesios 2:10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice creados en Cristo Jesús, nos está diciendo algo que no existió antes. Creados en el Cristo resucitado, creados en el nuevo hombre. Él preparó circunstancias que nosotros tenemos que decir oportunidades. Él crea las adversidades. ¿Por qué me pasa tal cosa? Porque si eres un hijo de Dios, vamos a ser probados. Mira lo que dice Isaías 45:7, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Si eres un hijo de Dios, si has recibido la vida de Dios, vas a tener adversidades. Quizás lo veas como obstáculos, pero son oportunidades, como tener un cónyuge intolerable, padres intolerables, hijos, parientes y personas que nos rodean, que tienen actitudes adversas a lo que estamos acostumbrados o a lo que queremos recibir. Pero todo ello ha sido dispuesto por Dios. Pero diciéndote que detrás de todo esto tenemos la mano providencial de Dios, que Dios no va a permitir que nos pase daños irreparables. Él lo tiene todo bajo control. Él va a crear y va a permitir circunstancias que dificulten ese vivir tranquilo que hemos tenido, para sacar a luz nuestro carácter. Ahora tienes que darte cuenta que si reaccionaste o tuviste una actitud, es porque Dios permitió para que salga lo que eres, lo que yo soy. Dios lo va a permitir, hermanos, porque la adversidad lo crea Él. Si no te es suficiente un hijo, te va a mandar uno más para limar ese carácter. Quizás la persona que trabaja contigo, quizás las personas que estudian contigo, quizás las mismas personas que están en la iglesia, quizás ellos mismos van a ser los instrumentos que Dios va a usar para afinar ese carácter. Señor Jesús, la voluntad individual, por lo mismo que es individual, es diferente uno del otro. Él tiene la forma. Mira lo que dice Salmos 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos. Esa es la voluntad suprema de Dios, porque en ella tengo mi voluntad. Esa es la voluntad individual. Por eso que el trato es diferente para cada uno, siempre con la perspectiva eterna del beneplácito de Dios. Todo apunta al beneplácito de Dios. Nuestro hombre natural ya fue debilitado. En el bautismo en Cristo fuimos debilitados. Si tuviste la experiencia del bautismo en Cristo, fuiste debilitado. Ya no eres el mismo. Porque tenemos que ser debilitados para depender solamente de Dios. Y las circunstancias, las oportunidades son para los escogidos. Porque las oportunidades nos llevan a vivir una vida crucificada, en la que muchas veces nuestra alma dice: ¿hasta cuándo me moleréis con tus palabras? Nuestra alma habla, nuestra persona habla diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Vamos al libro de Job 19:2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice: hasta que seas derribado. Mira lo que dice Job, el mismo libro, en 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No lo vamos a entender hasta que no seamos molidos. Porque cuando somos molidos nos hacemos uno con Él. Y su voluntad, hermanos, no solamente su voluntad suprema, sino que su voluntad individual se va a llevar a cabo. Dios quiere que se lleve a cabo para cumplir su propósito aquí en la tierra. Mira lo que dice 42:5-6 del mismo libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Tenemos que llegar a aborrecernos lo que somos. Las oportunidades divinas nos llevan a entender que tenemos que negarnos, hermano. Tenemos que salir victoriosos de esas oportunidades, porque Él las preparó de antemano para que nosotros podamos andar en ellas. Señor Jesús, entonces, son las formas que Dios nos da para llegar a conocer su palabra. Nosotros hemos visto dos formas de llegar a conocer la voluntad de Dios, pero hay una tercera forma, la guía del Espíritu Santo. Cuando tenemos el bautismo en Cristo, somos niños, y como niños no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso que tenemos que crecer, hermanos. Cuando nosotros crecemos, llevando a cabo la voluntad de Dios, entonces vamos a madurar. Y no solamente vamos a madurar, sino que vamos a entender la palabra. Y por lo mismo que entendemos la palabra,
o entendemos la voluntad de Dios, vamos a ser guiados por el Señor. Por eso que en el libro de Romanos 8:14, miren lo que dice, estamos viendo una tercera forma de conocer la voluntad de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo el Señor nos guía, hermano? Cuando la palabra es iluminada, esa palabra, hermano, que hemos almacenado en nuestra mente, es mediante esa palabra que Dios nos ilumina, que somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso que es necesario escudriñar la palabra. Por eso que es necesario almacenar la palabra en nuestra mente. Y es mediante la enseñanza de la unción, es mediante ese mover interior del Espíritu de Dios, que Dios nos va a guiar en su voluntad. Hay un sentir interior, hermano. Pero para que esto ocurra, para que este sentir interior, que viene desde lo más profundo de nuestro ser, podamos percibirlo, tiene que haber una disposición de parte nuestra de querer llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque si no queremos llevar a cabo la voluntad de Dios, Dios no nos va a revelar su voluntad. Y las oportunidades no van a ser oportunidades, hermano, van a ser disciplina. Por eso lo que dije al comienzo, es inútil que un hombre que se quiera mantener rebelde pretenda conocer la voluntad de Dios. El orden que hemos señalado, las 3 formas cómo llegar a conocer la voluntad de Dios, no necesariamente tiene que darse de ese modo, porque quizás primeramente se puedan dar las circunstancias, de repente se presenten las oportunidades, pero lo recomendable es que tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que tener ese almacén guardado, meditar en esa palabra para invocarla en cualquier momento que la necesitemos. O de repente Dios nos revela la palabra sin necesidad de que tengamos esa oportunidad, sino para confirmar algo en nuestras vidas. Y no solamente para confirmarla, sino para decirnos si estamos en ese buen camino que Dios ha señalado o qué tenemos que hacer. Señor Jesús. Y para terminar, vamos a Efesios 5:17. Mira lo que nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos está diciendo que no seamos necios, hermano, que el resto de tiempo que nos falta vivir, que no lo desperdiciemos, que busquemos conocer la voluntad de Dios, porque vivir en la voluntad de Dios es el vivir más elevado aquí en la tierra. Y cuando estamos en ese vivir, somos uno con Cristo, somos del agrado de Dios, podemos andar con confianza, porque el Señor está con nosotros, el Señor es uno con nosotros, tenemos garantizada la victoria, hermano. Así que la voluntad personal es algo que el Señor nos lo señala mediante las circunstancias, mediante ese hablar interior, mediante la revelación de su palabra. Señor Jesús, es necesario, hermano, que nos encaminemos en ese deseo de conocer la voluntad de Dios. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.